Muy buenas noches a todos los presentes. En mi carácter de vicedirector del Ateneo, le doy a todos muy buenas noches y la bienvenida. Hoy damos inicio al tercer foro en este primer trimestre, donde por una circunstancia fortuita y desafortunada, la expositora original, que era la Escribana Canasique, tuvo un accidente y no puede dar ella la exposición, la charla. Igualmente tenemos una expositora también muy brillante y de mucha solvencia intelectual, que es la escribana Marina Miranda, que como coordinadora del tema va a exponer el tema que le hubiera correspondido hablar a la escribana Canasique. El tema fue suficientemente explicitado, que es cesión de herencia y bueno, todas las vicisitudes que este contrato puede presentar para nosotros los escribanos. Asimismo, también por compromisos profesionales, hoy no nos puede acompañar nuestra directora, que es la escribana Cristina Fálaga, pero de todas maneras esto sigue porque hay un conjunto, hay un equipo. Asimismo, también a continuación se va a dar lectura también a una invitación que honra a este Ateneo, del cual fue objeto, que aquí la secretaria, la escribana secretaria parece, va a pasar lectura. Buenas noches a todos, procedo a leerme la invitación. Corrientes, 25 de junio de 2019, Ateneo de Estudios e Investigaciones Científicas de Derecho Notarial y Registral, escribana Claudia Parecer-Chaín. Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de invitar al acto inaugural del Congreso Internacional de Daños y Contratos en Latinoamérica, titulado Los desafíos que afronta el derecho de daños y de los contratos frente a las problemáticas del siglo XXI. El mismo se lleva a cabo en homenaje a los profesores Carlos Jersey, Antonio Juan Reinesi y Rubén Sigritz, organizado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste. El mismo se llevará a cabo los días 27 de junio, 28 y 29 en el edificio del campus Teodoro Roca, sito en la Avenida Libertad 5470 de la ciudad de Corrientes, Argentina. Asimismo, se los invita a participar de las actividades del mismo previsto para los días citados. Agradeceré poder contar con vuestras presencias. Saludos con expresión de alta estima y respeto. Doctor Ricardo Sebastián Lanuso, presidente del Congreso Internacional de Daños y Contratos de Latinoamérica, Facultad de Derecho, Corrientes, Argentina. Bueno, hecha esta pequeña introducción, va a quedar en uso de la palabra nuestra expositora. Hola. Bueno, buenas noches a todos. Hacemos un cambio de signo acá. ¿Se escucha como? ¿No? ¿Está bien? Hoy abajo, cuando me decían de semana profesional, mezclado a museo, porque estamos con tantas actividades, por eso también aprovecho pasar los avisos parroquiales, que la actividad del museo, que tenemos el director acá, Roque Silva, estamos con la intención y con todo el apoyo institucional para volver a activar lo que es el Museo Notarial. Ustedes saben que el Museo Notarial es una delegación, lo que está en Corrientes es una delegación, siendo que hay 4 delegaciones en total en el país que dependen del Museo Notarial que funciona en la provincia de Buenos Aires. Es decir, que para aquel que se quiera sumar a las actividades, luego en fechas posteriores también se van a correr invitaciones para los que quieran ser participantes en las actividades del museo, que obviamente cuando se dice museo no tiene que ver solamente con la historia, sino también el arte, la música, las obras literarias, así que bueno, están invitados para ello.
En cuanto enviamos a la temática del Ateneo de Estudios, como bien lo decía el subdirector, la escribana Caracinque era quien iba a estar a cargo de esta exposición. Ella me pidió que transmitan su saludo. Esta es la foto cuando comenzamos a trabajar, porque esto también es como un detrás de escena que tiene su tiempo de estudio, de búsqueda de material, también de interconsultas para aquellos que han tenido mayores experiencias. Creo que en este tema ella iba a tener la experiencia del ejercicio profesional en este tema, pero bueno, lamentablemente con lo que le ocurrió no pudo estar aquí, pero les mando un saludo. Y ella en un mensaje hoy me dijo: me apasionó tanto el tema, que cuando comenzó a leer, y lamentablemente después de tanto tiempo que ella estaba inactiva como miembro parlamentario, iba a hacer nuevamente su presentación aquí con un tema muy lindo que la apasionó. Pero bueno, ya la vamos a tener en otra temática. El temario, cuando lo revisé nuevamente después de esa fotografía donde habíamos fijado un subtemario del tema general, que es sesión de herencia, que es tan amplio, cuando comencé a revisar al momento de repasar la figura, me encontré que era muy ambicioso cuanto al tiempo acotado que tenemos acá para exponer y que luego surjan las dudas. Pero bueno, trataré de que pueda caber en el tiempo, que más o menos son 50 minutos. Entre los objetivos del Ateneo, y para aquel que se quiera sumar también a ser miembro parlamentario del Ateneo de Estudios del Colegio, uno de los objetivos es el estudio de temas y problemáticas que se vinculan con el derecho notarial y registral. Por ello, en las filminas, que no hace falta que lo copien porque después el colegio lo sube a la página, o sea que no es necesario que ustedes estén copiando, transcribo conclusiones de jornadas con las cuales se ha tratado de este tema, como serán las jornadas bonaerenses de Mar del Plata, ya por el 2015, el encuentro de notariado Nobel en 2016, lo que tiene que ver con el ámbito notarial, y recientemente, hace unas semanas también, no bien la figura, pero sí lo que tiene que ver con otra figura jurídica comprendida dentro de la sesión, como el usufructo, fue tratado en el Congreso de Derecho Registral, que se llevó a cabo en la provincia de Catamarca. Entonces, ahora voy a compartir con ustedes las conclusiones para que tengan presente, porque las conclusiones de las jornadas, de todos los encuentros académicos, generan doctrina. Esas doctrinas muchas veces son tomadas por los jueces, o también nos sirven a nosotros al momento de calificar ante los estudios de título, si la figura, cómo queda con los fallos jurisprudenciales, con la doctrina, cómo lo consideran a los fines de nosotros luego dar un informe sobre la bondad o no de los títulos que tenemos a la vista para la disposición de los bienes. Entonces me parece importante lo que tiene que ver con esas conclusiones. El tema de la cesión de herencia no solamente lo vemos desde el punto de vista de la instrumentación. No siempre nos va a tocar a nosotros intervenir en sesiones, sino que también nos puede llegar a pasar, que quizás a muchos le ha pasado, los escribanos que están aquí, que la cesión de herencia se encuentra en un expediente donde uno tenga que realizar un estudio de los antecedentes cuando un título deviene de una adjudicación en virtud de una cesión incorporada a un expediente sucesorio. Quiere decir que estudiar esta figura no solamente tiene que pensarse en el sentido de la instrumentación, sino también en el momento en que tenemos títulos provenientes de procesos judiciales donde deviene la adjudicación en un proceso sucesorio. Si se acuerdan, y todo lo que estudiamos con Vélez, teníamos siempre la idea de decir, bueno, en algún momento que se reforme el código van a incorporar un capítulo de cesión. Como que Vélez prometía que se iba a tratar y no había
dentro del Código Velezano un capítulo respecto de la cesión de herencia que sí ahora lo tenemos regulado dentro del título 3, libro 5, de transmisión de derechos por causa de muerte. Estos artículos son generales como para entrar luego al tema. El 2277, la apertura de la sucesión que se produce a partir de la muerte de una persona. El 2278, que tiene que ver con la denominación del heredero. Fíjense, acá solamente hago síntesis, pero si ustedes después cuando accedan a la lectura con el código, van a tener precisión de toda la definición, que es mucho más amplia. Lo del 2280, la situación del heredero, desde cuándo está en posesión de la herencia, y lo que tiene que ver con actos que presumen la aceptación por parte del heredero, como es en este caso la cesión de herencia. Si bien en este título trata la cesión de herencia, no hay nuevamente en este código unificado una definición de la cesión de herencia y se lo considera una especie dentro del contrato de cesión. Si ustedes en algún momento entraron a mirar dónde está regulada la forma de instrumentación, quizás salieron del capítulo de lo que tiene que ver del título 3 y fueron a otro que es de la cesión de derechos en general. Por eso decimos que es una especie dentro del contrato de cesión. En la definición siempre vamos a encontrar que una persona cede a otra, que puede ser un coheredero o un tercero. Es decir, tenemos dos partes dentro de este contrato de cesión de herencia. Uno es el cedente, quien es el que cede, y la otra parte, el cesionario, que puede ser un heredero o una tercera persona, un tercero. ¿Qué comprende esto? Todo parte alícuota de la universalidad, o sea, estamos hablando de universalidad, y también allí quedan comprendidos los derechos y obligaciones que le corresponderían como heredero. Cuando pensamos en herederos y las personas cuando concurren a la escribanía y comenzamos a interrogar, y que esto tiene que ver con las audiencias, cuando estudiamos primera y segunda audiencia, en realidad pueden haber más de estas audiencias de la relación directa entre el escribano y el requirente. Ustedes saben que hace 2 años más o menos el Consejo Federal del Notariado Argentino, que nuclea a todos los colegios de las provincias, habían tratado el tema de la responsabilidad social. Por ahí a ustedes les puede sonar responsabilidad social como colaborar, así con donación, pero no tiene que ver la responsabilidad social con esos fines. Tiene que ver con la relación directa del escribano con el requirente. Que el escribano sea quien guarde ese contacto y tome las declaraciones del requirente, y no sea un vínculo entre un requirente y un secretario para el que lo tiene o un pasante. Entonces se bregó por este tipo de responsabilidad social como un tipo más de responsabilidad más allá de la civil, de la profesional, de la tributaria, intentando que el escribano tome conciencia de esa relación para que no existan consecuencias futuras en la intervención notarial. En cuanto a la cesión de herencia, tenemos los derechos y obligaciones de carácter patrimonial. Y acá en la cesión, cuando hablamos de universalidad, uno estamos pensando en esa cesión de bien determinado. Estamos acá en el capítulo de cesión donde tiene que ver la universalidad o una parte alícuota de esa universalidad. Acá hay imprecisión, no hay bienes determinados, por más que pensemos que el causante tiene muchos bienes inmuebles, puede tener muebles, automotores, embarcaciones, incluso ganado. Con lo cual, cuando tratamos la cesión de herencia, en general no estamos todavía tratando lo que tiene que ver con la cesión de herencia sobre un bien determinado.
¿Cuál es la oportunidad para celebrar este tipo de contratos? Es desde el mismo instante en que fallece el causante, por aquel que tiene en el futuro para acreditar la calidad de heredero, hasta el momento de la partición. Es decir, cuando llegado el momento de la partición, donde se produce ya una identificación de esos bienes, o sea, hay ya bienes singulares una vez que se produce la partición, ya en ese momento no puede cederse. Pues hay que tener presente, desde que fallece, puede haber un expediente sucesorio abierto o no. Quiere decir que si una persona concurre a nuestra escribanía y nos dice quiero vender mi inmueble, primero tenemos que saber si esa persona es titular o no del inmueble, porque allí nos vamos a dar cuenta si esa titularidad que invoca le corresponde o es producto de que tiene derechos por la herencia de algún familiar, ya sea el progenitor o aquellos sobrinos, porque no tienen, sus tíos no tienen hijos, nunca se han casado, entonces termina concurriendo a la herencia los que no son herederos directos. Pero el momento es desde el fallecimiento del causante hasta la partición. En algún momento, hace también un tiempo, esto también a veces lo hablamos cuando terminamos estos tipos de talleres y lo hablamos con otros colegas, había comentado, en su momento decía, un juez no me aceptó mi cesión que fue antes del proceso sucesorio. Porque me dijo que tenía que primero tener aprobada la declaratoria de herederos. O sea, eso no está establecido en el código que sí o sí para poder ceder deba tener la declaratoria de herederos. Justamente por ello es lo que está previsto la garantía de evicción. Tenemos el capítulo de la cesión de herencia desde el artículo 2302 al 2309. Y en ese capítulo vamos a encontrar dentro de esos artículos la garantía de evicción, y justamente allí es donde tiene la responsabilidad de si llega a ser heredero o no, si llega a reunir esa calidad de heredero o no, con lo cual en ese momento le dijimos, tenés que presentar un escrito, informar al juez que tu cesión es válida, aunque no haya declaratoria de heredero para el cedente en ese momento, pero bueno, él decía, me resulta más como que paralizaba el proceso si presentaba escritos y su solución iba a presentar una nueva escritura de cesión. Pero si nosotros pensamos de que no corresponde, deberíamos presentar un escrito con los argumentos, pero ella a los fines de la economía procesal dijo no, una nueva cesión y bueno, cumplo con lo que establece, con lo que dictamina el juez. Pero erróneamente ese argumento no correspondería si se hiciera valer la cesión. Las características en general de este tipo de contrato es consensual, formal, oneroso, gratuito, aleatorio, bilateral, y esto que les decía puede haber o no un sucesorio abierto. Respecto de la legitimación, ¿quiénes pueden ceder? Bueno, los que pueden ser los herederos universales o los herederos de cuota, y para la capacidad vamos a tener en cuenta las mismas reglas que la capacidad para contratar, para intervenir, celebrar una compra-venta o una permuta en el caso de las cesiones onerosas, y para las gratuitas la capacidad para donar. Este es un fallo que quería traer, acá están solamente las fechas, donde no se instrumentó como una cesión de herencia ni de cesión de herencia sobre un bien determinado. Directamente celebraron un boleto de compraventa. La sentencia que da lugar al recurso de apelación estamos menos nuevas, vigente desde marzo de 2019, o sea, de este año. En este caso en particular se declaró la nulidad del boleto porque la persona que había vendido, fíjense, la vendedora,
La vendedora, a través de una reserva de compra del inmueble, firmó el 9 de junio de 2006. La operación estaba pactada en dólares, en $12.000, y en ese momento de la reserva de compra entregaron los $1.000, o sea que le restaban $11.000. Pocos días después, el 13 de junio de 2006, suscriben el boleto de compra-venta con el pago del saldo de precio, entrega de posesión, y la vendedora había ofrecido la totalidad del inmueble. ¿Qué ocurre? Del 2006 al 2009, 3 años después, los adquirentes, que eran 2 personas, demandan por escrituración. Pero cuando demandan por la escrituración, la vendedora estaba fallecida el 14 de mayo de 2009. Su antecedente dominial del año 2001, el folio, tenía la publicidad de que lo había adquirido en un estado civil de casado, con lo cual el bien era ganancial. El cónyuge de esa titular, que tenía la exclusividad del 100% del inmueble, que lo vendió por boleto de compra-venta, lo vendió prometiendo la totalidad de ese inmueble, como les decía, y sin embargo, ese inmueble, por más titularidad que tenga del 100%, pasaba a un estado de indivisión postcomunitaria ganancial, o sea, lo que llamamos nosotros la disolución de la mal llamada sociedad conyugal. Es decir, que ella no podía disponer como si fuera propietaria, y menos disponer del 100%. ¿Por qué? Porque tenía 2 hijos con los cuales ellos tenían derecho a la herencia, y ahí se produce también, coexistente a la indivisión postcomunitaria ganancial, la indivisión hereditaria. Quiere decir que ella, de la exclusividad de su 100% con esta indivisión, en la partición, ella lo que tendría es tomar su 50% y el otro 50% quedaba a favor de sus 2 hijos. Pero ¿qué pasa? Aquí ella se desprendió del 100. Pero cuando demandan por la escrituración, los que estaban como la que estaba demandada era ella, pero los hijos luego también presentan una demanda diciendo de que no les corresponde la escrituración, y allí es donde piden la nulidad del boleto, porque ella mal pudo ofrecer el 100% cuando estaba en un estado de indivisión, y además había ciertas particularidades que por eso también traigo a colación con el tema de la capacidad, de que la persona estaba en un geriátrico, tenía 75 años y no estaba bien de salud. Con lo cual, decir que esta persona estaba en un estado de lucidez, no había quien lo pueda decir. Entonces el fallo, entre los argumentos, dice: ¿fue engañado o es engañadora? Porque al fallecimiento de ella nadie puede saber qué pasó en esa contratación, que no hubo intervención ni de martilleros ni de escribanos. Pero ¿por qué el juez termina siendo lugar a este recurso de apelación? Si bien los argumentos son bastante extensos, porque los hijos, los herederos, que a la vez también ante el fallecimiento de ella son sucesores de ella, con lo cual estos 2 hijos quedan como sucesores del padre, ya muerto, y también sucesores de la madre. Ellos, en sus argumentos que plantean y que el juez no hace lugar, tiene que ver, y acá es donde hacerles notar la importancia de decir cómo un demandado termina invocando leyes de medios de pago bancarizados. Si ustedes recuerdan, tenemos 2 leyes, la ley 25345 del año 2000, la 25413 del año 2001 y el decreto 22 del año 2001.
que todas las operaciones, estas leyes dicen que todas las operaciones superiores a 1.000 pesos deben realizarse mediante medios bancarizados, inversión, cuentas corrientes, caja de ahorro, tarjeta de crédito, cheques cancelatorios, etcétera, etcétera. Pero lo que acá nosotros, en cuanto a nuestra intervención, en nuestras escrituras de disposición, cuando se trata de transferencia de dominio, sí tomamos las operaciones en efectivo porque está a la vez la existencia de este decreto 22 del año 2001, donde permite, y ahí comprende a los escribanos, que en presencia del escribano, cuando se trate de constitución, modificación o extensión de derechos reales sobre inmuebles, se pueda pagar en dinero efectivo. Pero ¿qué ocurre acá? Acá no se trata de la constitución de un derecho real, este boleto de compra-venta. Entonces los hijos que continúan con la demanda hacen valer esas leyes de medio de pago, diciendo de que ese pago de los $1.000 más los $11.000 restantes en el boleto no son pagos eficaces. No obstante eso, el juez no hace lugar a ese argumento diciendo de que eso es un requisito del fisco y considera la validez de los pagos, porque ¿qué pasa? Cuando se concluye con la nulidad del boleto, las cosas deben volver a su estado anterior. Los herederos tenían que devolver los $12.000 y los dos adquirentes devolver el inmueble, con lo cual que es bastante extenso, como les decía, con todas estas fechas que juegan desde el antecedente dominial, cómo adquirió el inmueble, si el boleto se hubiera vendido sus 50 y hubieran prestado la conformidad sus otros dos hijos, hubiera sido válido. Si nosotros leemos a Cini no va por la figura de la cesión, va por la figura del boleto, sujetos a condiciones suspensivas, o también hoy los doctrinarios y los que tratan del tema también ya no buscan la solución solamente en esta figura. Hablan de compraventas con condiciones suspensivas, sujetas a una inscripción provisional, pero cuando se preguntan a los registradores dicen no podemos inscribir sujeto a la adjudicación futura. Entonces terminamos interviniendo en la escritura de cesión de herencia sobre bienes determinados, que la figura es válida, como lo vamos a ver, conforme a los artículos que voy a citar. También vinculado a la capacidad, también encontramos otro del año 2016 sobre el otro era una nulidad del boleto, esto es una nulidad de la escritura de cesión. Acá un empresario se aprovecha del estado de inferioridad en que se encuentra el cedente, siendo un familiar, su cuñado, y le entrega, creo que eran $20.000 por inmuebles ubicados tanto en Argentina como en Uruguay. Entre los argumentos se encuentra una pericial psicológica donde la persona tiene como dictamen médico base depresiva muy fuerte, no puede afrontar situaciones básicas de la vida, necesita del cuidado y además es mantenido emocional y económicamente. Entonces diríamos, ¿quién puede autorizar una escritura de cesión con una persona que se encuentra en este estado? Si bien es cierto de que los certificados médicos para nosotros no son oponibles, sino en nuestra calificación del estado en que se encuentra la persona, consideramos que está plenamente lúcido y consideramos habilitado para el acto, vamos a intervenir igual. O sea, un médico no lo puede decir no está apto para actos notariales. O sea, es como que tendría que tener un sello diciendo de que esas personas no pueden manejarse en ningún tipo de negocio. Pero si nos encontramos con una persona que ya lo vemos depresiva, de que al momento de las audiencias la persona no entiende, no comprende, la vemos distraída, creo que nadie intervendría a cumplir ese principio de abstente si la más leve duda opaca la transparencia de tu actuación. ¿Por qué? Porque pensamos en la responsabilidad futura.
Y sin embargo, bueno, acá se instrumentó, y lo que aquí se produce también es esto de la ventaja patrimonial desproporcionada, porque está adquiriendo bienes de gran valor a poco valor, digamos, en cuanto al precio que pagó. También se declara nulidad en este caso. ¿Qué ocurre con la publicidad? La publicidad hoy tenemos prevista, después de tantas posturas doctrinarias sobre este tema de la publicidad, que ya no hablamos de publicidad registral, sino una publicidad sucesoria. ¿Por qué? Porque este artículo 2302 me dice dónde debe presentarse la escritura de cesión para la oponibilidad a terceros. El inciso B, o sea, el primero tiene que ver entre las partes, o sea, esa oponibilidad entre las partes, y el inciso B es con los herederos, legatarios, acreedores del excedente. Es allí, con la incorporación en el expediente sucesorio, donde se produce la publicidad de esta escritura de cesión. Ahora, los juzgados, a partir de la reforma, ya no vamos a encontrar en los autos o providencias judiciales, como quieran llamarlo, no vamos a encontrar de que homologuen o aprueben las sesiones. Estamos hablando a partir del 1 de agosto de 2015, con este artículo 2302. Con posterioridad a la reforma, nos vamos a encontrar donde los jueces dicen téngase presente. Y para que el abogado que insiste en que pida una sentencia o una providencia donde contenga precisamente la palabra homologación, le van a contestar, dice, no va lugar por inconducente superfluo. ¿Por qué? Porque citan el artículo 2302, inciso B. Basta con la incorporación al expediente. Obviamente la presentación es del primer testimonio, no fotocopia certificada, sino el primer testimonio de la escritura de cesión. Sin embargo, en otras provincias nos encontramos que, además de la exigencia legal para ser oponibles a tercero de esta publicidad sucesoria que hablábamos, también nos encontramos como Capital Federal, y así también hay otras provincias que tienen publicidad en el registro de la propiedad inmueble, con DTRs y también a veces con instrucciones o instructivos de trabajo, donde refieren a la cesión de herencia. Y acá, por ejemplo, este de Capital Federal hace referencia a que si no tuviera abierto el sucesorio, es una publicidad adicional como protección para el cesionario. Así también en otras provincias tienen un registro especial de anotaciones personales de cesiones. Y esto también es importante que nosotros conozcamos, y tendremos que contactarnos con el escribano de los lugares en donde se encuentran radicados los bienes, porque si nos toca intervenir en una cesión donde las partes están en Corrientes, pero los bienes están ubicados en otra provincia, necesariamente debemos conocer cómo va a influir nuestra intervención en la otra provincia, si tiene, por ejemplo, como lista de TR, pedir certificaciones sobre las cesiones de herencia. Esto en protección al cesionario. En el temario tenemos esta de TR, que es la nuestra de Corrientes, que si siempre estamos sobre inmuebles de Corrientes, no vamos a necesitar conocer de otras provincias. Le puse de Capital Federal de ejemplo, pero hay muchas más que tienen este tipo de registro especial. La de Corrientes, a partir del 1 de julio del 2008, ya no se anotan las cesiones, porque se considera de que no hay disponibilidad de bienes, con lo cual, tomando conclusiones, por eso les digo siempre sientan precedentes, tomando conclusiones de congresos o reuniones de registradores, terminan generando este tipo de TR en las provincias, y en este caso, Corrientes, a partir del 1 de julio, no anotan más cesiones de herencias sobre bienes determinados. Con lo cual, si un abogado insiste en la presentación, tenemos que ponerle en conocimiento de que por esta DTR ya el registro va a rechazar
porque esta disposición técnico-registral está en vigencia desde julio del 2008. En cuanto a la forma, esto es una incumbencia nuestra, la escritura pública. La escritura pública, dentro de este artículo 1618, viola que acá salimos del capítulo de lo que tiene que ver la de cesión de herencia en sí, que comienza con el 2302, acá vamos para la cesión de derechos, y en el 1618 me establece la forma, pero no me establece bajo pena de nulidad, con lo cual, al no ser una forma solemne, solemnidad absoluta, debemos tener presente en qué casos opera como operaría la nulidad y en qué casos no. En el supuesto de que se trate de cesiones onerosas, sí podría luego procederse a la conversión sustancial si se hubiera intervenido en un instrumento privado con certificación de firmas o por acta judicial. Podría subsanarse esa forma a través de la conversión por el artículo 1018 del Código Civil y Comercial de la Nación y por una escritura subsanatoria, puntualmente la confirmatoria, podríamos subsanar esa cesión realizada bajo una forma que no es la que establece el Código Civil y Comercial. Ello para la cesión onerosa, porque para la cesión gratuita no cabría la solemnidad relativa. ¿Por qué? Porque se rige por las reglas de la donación, y la donación en el 1552 establece bajo pena de nulidad la escritura pública. Entonces acá tenemos que distinguir si no se hubiera celebrado por escritura pública, si la cesión es onerosa o gratuita. Si fuera onerosa, sí podría subsanarse. Que no tiene que ver con la renuncia, que ahí puse el otro artículo 2299. Les voy a contar un caso que tengo que aún está pendiente de solución, en realidad de que el requirente quiera subsanar y obtener un título bonificado. La persona vive en otra provincia, pero está interesado en comprar un inmueble que tampoco está en esta provincia, pero el causante fallecería a domicilio acá en esta provincia. Quiere decir que el proceso sucesorio se inicia en el último domicilio del causante. Este causante, los inmuebles que tiene, está en otra provincia, el que pretende adquirir está en otra provincia también. ¿Qué ocurre? El expediente, como quedó inactivo, fue archivado. El causante falleció en el año 92. El expediente se archivó en el 99. En el año 92 fue activo el expediente y en ese momento se presentaron como herederos, pretendiendo tener la declaratoria de herederos, la cónyuge supérstite, y también se presentaron las partidas de dos hijos, uno menor y otro mayor. La mayor, por acta judicial, dijo que renunció a los derechos que le corresponden por la sucesión de su padre y lo hacía a favor de su madre. Ni el Código de Vélez ni el Código unificado de hoy dice que la renuncia tiene que ser a favor de alguien, con lo cual implícitamente esa renuncia por acta judicial anterior, siendo que anterior al año 2015, tendría que subsanarse a través de la conversión que hablábamos por el artículo 1018, confirmar la cesión, como cesión esa acta judicial de renuncia a favor de la madre. De esa manera, como el juez dio lugar a esa acta judicial de renuncia a favor de la madre, se dictó la declaratoria de herederos a favor de la cónyuge supérstite y de la hermana de la hija menor.
El abogado presenta la cuenta, el pedido, la regulación de honorarios, y posteriormente presenta la cuenta particionaria, donde, tomando en cuenta de que las herederas del causante quedaron la cónyuge supérstite y la hija menor, pide la aprobación de esa cuenta particionaria, o sea, para partir judicialmente, y el juez dice, primero tiene que pagar las tasas y luego se va a correr vista al asesor de menores. Pero después el abogado pide el préstamo del expediente, no devuelve y nunca se corrió vista al asesor de menores. Estamos hablando del año 99, cuando hoy estamos en 2019 y esa menor hoy es mayor. Entonces, como si vemos del lado del momento de que pueda celebrarse la sesión, hoy ya hay una cuenta particionaria sujeta a que se active nuevamente el expediente, sacándolo del archivo y presentándose un escrito donde esta menor hoy mayor pida y la ratificación de esa o la aprobación de esa cuenta, y que la heredera, la que hubiera sido y que se presentó renunciando, subsane la forma de esa sesión y de esa manera evitar una ampliación de la declaratoria de herederos y también pedir en el escrito confirmar esa declaratoria de heredero, que va a ser lo que llevaría a un corto plazo para que el adquirente, en cuanto a tener un título, no tendría que esperar, si piensa del lado de la subsanación, como muchos colegas dicen, no puede subsanarse en sede notarial, va a la sede judicial, espere y hacemos más rápido una sesión de posesorios. No es buscar decirlo más rápido, porque después también se perjudica. ¿Qué pasa si el que termina siendo sesionario de derecho posesorio también fallece? Lleva a una cadena de pruebas y de accesión de posesiones que deben probarse. Entonces busquemos la figura jurídica más adecuada para el asesoramiento y para la intervención, a los fines de evitar, luego de que otro colega o si la persona que quiera adquirir la titularidad, tener su título, quiere tener ese título a los fines de pedir un préstamo del banco, luego va a ser observable. Entonces busquemos la forma de que esta figura, si lo vemos desde el lado de la instrumentación o del lado de la subsanación, como en este caso en particular de un acta de renuncia donde no encuadra en el 299 y se presume una renuncia cuando favorece a la madre, debe subsanarse a los fines de evitar posteriormente ante un estudio de título que esa renuncia no era eficaz. Esta es otra controversia entre qué se pide al momento de intervenir en la escritura de cesión, certificado o informe. El artículo 23 hace referencia a cuáles son los actos que quedarían comprendidos en transmisión, constitución, modificación o cesión de derechos reales sobre inmuebles. Y acá estamos hablando de derechos personales, con lo cual las prioridades, la indirecta del certificado, no se produciría para una escritura de cesión. En este caso, el pedido correcto, y que también lo he conversado con la directora, con la escribana Demetrio, es que se les informe, valga la redundancia, de que el pedido es un informe no certificado. Si ustedes en la expresión de la solicitud dicen sírvase certificado, el registro traslada a la instrucción de informes para que los pidan como informe. Y si el registro erróneamente pidió como certificado, por más de que esté asentado en la matrícula del inmueble, porque se pidió también estado de dominio además de inhibiciones, no genera reserva de prioridad. Con lo cual no nos pongamos contentos en que tenga una reserva de prioridad cuando el objeto fue una cesión de derechos hereditarios y se pidió como certificado cuando era informe. Esta es una de las también cuestiones
registrales que con la directora, bueno, que no pudo venir, pero me dijo ratificar de que ese informe no certificado. De esta manera nos encontramos sobre quién pedimos, además de la situación jurídica del inmueble, sobre quién pedimos las inhibiciones. Esta medida cautelar que tiene que ver que los terceros interesados traban sobre las personas, estamos hablando de las personas, no del inmueble en sí, cuando no conocen qué bienes hay para proceder al embargo. Entonces, bueno, si trabajamos la inhibición sobre esta persona, también debemos saber de que existen órdenes de servicio que tiene el registro de la propiedad inmueble, donde tampoco se puede trabar embargo sobre todo y pedir que sea el oficio que diga sobre todos los bienes de la persona. Ellos rechazan esos pedidos, previamente tendrán que pedir una búsqueda y luego proceder al oficio con la traba de los bienes que ya están puestos en conocimiento. De esta manera, las inhibiciones que tienen que ver cuando no conocen estos terceros, los acreedores interesados, y no pueden trabar embargo sobre los bienes concretos, van a la persona y lo inhiben. Inhiben al causante, en este caso hablando de cesión, cuando no corresponde inhibir a una persona que ya no existe. Esto también fue un motivo de debate entre los registradores en este Congreso de Catamarca, porque muchos decían, sí, nosotros no podemos desobedecer la orden del juez. Y otros decían, pero no podés trabar una medida sobre una persona que no existe, y mucho menos tomarlo como una sucesión. Y otros decían, sí, pero no podemos desobedecer y terminamos trabando ante una posibilidad de que alguien nuevo pida un informe sobre esa persona. También ratificación de la directora del registro nuestro, no pedir inhibiciones por el causante, solamente por el cedente. No obstante, también ocurre de que pueda haber esta expedición que ella dice mala, de que el registrador o el del, en general el registrador expida por el causante cuando no corresponde, pero es mala práctica. Entonces, en conclusión, se debería pedir informe de inhibiciones por el cedente y también la situación jurídica del inmueble, no informe de inhibiciones por el causante. Y a la vez me dijo, agregar de que no me pidan certificados por los fideicomisos que no son sujetos de derecho. Como un dato adicional que no tiene que ver con el tema, si vamos a hablar de fideicomisos testamentarios, ahí puede estar vinculado a esto, pero también como una forma de concluir qué pasa en nuestros registros inmobiliarios y de esa manera sentar ya un criterio en cuanto a que todos pidamos de manera uniforme cuando intervenimos en este tipo de figura jurídica, que sea un pedido de informe, inhibiciones, cedente más estado jurídico del inmueble. ¿Por qué también se dice que no deberían los acreedores pedir este tipo de medidas cautelares? Porque el ámbito en que los acreedores tienen para hacer valer sus derechos es propiamente dentro del proceso sucesorio. Ahí los acreedores pueden, a través de los edictos, cuando se publicitan los edictos, saben de que esa persona que era su deudor falleció, y al momento que los abogados intervienen denunciando los bienes o a través del inventario, ya puede tomar conocimiento sobre qué bienes va a producir el embargo. Entonces lo que se cuestiona de que no deberían trabar inhibiciones, sino ya ellos, anoticiándose a través de la publicidad del expediente, trabar embargos sobre bienes concretos, no ir a la persona. Entonces, esto en conclusión, el objeto, si es sobre la universalidad, sobre bien determinado, es inhibición del cedente, la inhibición del causante. Algunos registros de otras provincias sí tienen DTRs diciendo de que debe pedirse una certificación del causante por ser un dato útil en protección del cesionario
y sobre todo previo a haberse iniciado un proceso sucesorio. O sea, son como la finalidad que ellos encuentran, es decir, sí tomamos de que pidan por el causante, pero acá saben que la directora dice no pidamos por el causante. ¿Cuál es el momento? Esto ya lo vimos, hasta la partición, que son los artículos vinculados a la partición, que no vamos a entrar. Acá, al momento de la partición, se sabe exactamente cuáles son los bienes. Quizás también, al momento de declarar los bienes, por ahí no los declaran todos. Esto también que tiene que ver con materia fiscal, que las personas por ahí no quieren declarar todos sus bienes. Y lo vinculado al contenido, nosotros vamos a encontrar en el artículo 2303 qué se puede incluir en la sesión y qué se puede excluir. Ya no vamos a entrar a eso para poder avanzar. Sí les voy a comentar respecto del usufructo. En estas jornadas en este Congreso de Derecho Registral hubo un trabajo presentado en el tema de Derecho Real de Disfrute. La posibilidad de constitución de usufructo en la cesión de derechos hereditarios sobre bien determinado. Si nosotros pensamos de que para constituir el usufructo, el Código Unificado nos dice que la persona tiene que ser propietaria del inmueble del 2131, diríamos, aquel que cede no podría ni reservarse ni constituir usufructo a favor de un tercero o reservarse para sí, porque aún no es propietario, tiene que quedar a las resultas de la partición. Sin embargo, ya en Buenos Aires, si ustedes lo leen al escribano Néstor Lambert, él en su proyecto de escrituras tiene la constitución de los usufructos dentro de la cesión de derechos hereditarios sobre bien determinado. En este trabajo apuntaba a la constitución, no a la reserva, pero fíjense cómo ya en doctrinario se va sentando situaciones que nosotros, si vamos a las normas del código, decimos no puede no siendo propietario. Cuando le pregunté a la directora del registro si ante una ubicación ya sea con reserva o usufructo tomaría razón, siendo de que la cesión va a estar incorporada al expediente y posteriormente tiene que estar sujeto a que la escuela se expida. Ella me dijo, tendríamos que ver qué dice el juez, y si consideramos de que ahí al momento de la partición y que obtiene la escuela se convierte en propietario, se pueda considerar la vocación registral de ese usufructo. No pude encontrar estos escribanos de la provincia de Catamarca, se basaron también entre sus fundamentos en un fallo de nuestra provincia, que voy a tratar de localizar para después sumar al trabajo escrito, donde pareciera, conforme al sumario, pero como no está digitalizado el fallo, sí permite la constitución de usufructo dentro de esta figura de cesión. Habría que ver todos los argumentos que tiene, que es una acción contra el registro de propiedad acá del año 99, qué pasó allí para que el juez considerase que puede celebrarse, constituirse el usufructo en la cesión de derechos hereditarios. Si nosotros pensamos en el artículo vinculado que tiene que ser propietario, ya sea para constituirse o reservarse el usufructo, y no pensar en todas las posturas doctrinarias y lo que pasaría en el proceso sucesorio y lo que calificaría el registro, nos llevaría a pensar en una solución de una escritura de cesión de derechos hereditarios sobre un bien determinado, pero con un cargo de que constituya el usufructo. Quiere decir que una vez que ya tenga adjudicado, y ahí sí ya sería propietario, luego puede, a través de una escritura posterior de constitución de usufructo, hacerlo a favor de quien quiera. Lo hablaba con el escribano Javier Moreira, como somos amigos hace un tiempo, y él hace poco estuvo acá hablando sobre la planificación sucesoria. Él me decía, yo dejé de hacer
directamente de informar a veces, porque las personas se ponen tan densas el tema de decir qué protección tengo, qué hago, le damos el remedio y después te quieren otra cosa. De esa manera, en muchas de las sesiones que él intervino en su momento con el cargo de constitución de usufructo, nunca volvieron a él como escribano para intervenir en la escritura de constitución de usufructo, ya que la forma nuevamente es la escritura pública. Si nosotros pensamos de que la persona entiende de que posteriormente a su adjudicación debe concurrir nuevamente a un escribano, quiere decir que entendió que a ese momento él no era propietario y necesita un acto más para poder favorecer a alguien en el uso y goce del inmueble. Para aquel que entendió que decía usufructo ahí, está todo bien con ese cargo, no está protegiendo a la persona, ya sea al cedente o un tercero, quien tendría el derecho de uso y goce. Así que voy a buscar tener el texto completo de ese fallo, pero en las conclusiones de este Congreso respecto a la sesión de derecho hereditario con la constitución de usufructo, se dijo que el juez no debe considerar en la homologación de esa sesión que se trate de un usufructo judicial. No es un usufructo judicial, con lo cual en las conclusiones dan, si bien no fueron amplias del trabajo, en las ponencias del trabajo todo lleva a que se podría instrumentar esas dos figuras en una misma escritura. Nosotros debemos calificar, por eso les digo, si nosotros pensamos en lo vinculado a la propiedad, a ser propietario, la solución sería la cesión de derecho hereditario sobre bienes determinados con el cargo de que constituya usufructo una vez adjudicado el bien. Otro tema importante es de la cesión de las cuotas gananciales, como el caso que les contaba del boleto de compra-venta. Acá se produce un estado de inhibición postcomunitaria, ya sea que el inmueble esté bajo la titularidad de la persona en que dispone o el causante haya sido titular del inmueble. Acá se forma una masa única, o sea, una universalidad que no puedo decir rescato lo mío y bueno, y lo que era 50 de él queda en el sucesorio. Acá se produce esa indivisión postcomunitaria conyugal. El acervo hereditario puede estar conformado solo por bienes gananciales, solo por bienes propios o por ambos tipos de bienes, bienes propios y gananciales. Desde esa posición debemos entender qué pasa con la cesión de las cuotas gananciales, porque también acá juega la importancia del Código Unificado, de la reforma. Hay fallos respecto a las expresiones de las escrituras, a las redacciones de las escrituras, para calificar qué contiene, si contiene los derechos hereditarios y los gananciales o solo los hereditarios y no los gananciales. Si tienen bienes gananciales y solo propios, si existieran solo gananciales y no propios, todo lo que tiene que ver con la calificación de los bienes al momento de intervenir en una sesión debemos tener presente, porque este artículo que ahora regula el 2308 de la indivisión postcomunitaria ganancial también nos remite a la indivisión, a las normas de indivisión hereditaria. Así de acá se produce esa masa donde va a estar sujeta a la partición. Acá no puedo decir, por más que yo tenga el 100% del inmueble, no puedo decir yo voy a disponer mi 50% donando y el otro 50% que entre en el sucesorio. No, acá no podemos hablar de que yo tengo, si bien es el 50%, ello se verá al momento de las resultas de la partición. El cónyuge que sobrevive, ya sea por tener la exclusividad de la titularidad o por ser cónyuge de la persona fallecida y el bien de carácter ganancial, vamos a tener que esperar, ya sea al resultado de la partición o el remedio o el beneficio que tiene esta figura
es hacerlo a través de la cesión de gananciales o cesión de cuotas gananciales, donde debe constar expresamente la escritura. O sea, si yo digo, si yo soy cónyuge supérstite, mi cónyuge falleció, supongamos, el año pasado, del acervo hereditario habían solamente dos bienes, uno propio de él, que le donó su padre, y uno ganancial adquirido durante el régimen de la comunidad. De ese inmueble adquirido durante el régimen de la comunidad, yo tendría el 50%, pero no puedo disponer bajo las figuras de transmisión de dominio. Tengo que, la vía más rápida es a través de la cesión de la cuota parte de los gananciales, pero tengo que expresarlo en la escritura. Si yo quiero ceder todo lo que tengo de mi cónyuge premuerto, yo tendría, habiendo en el acervo hereditario un bien propio y un bien ganancial, y en la escritura, que vamos a ver un modelo, yo tengo que decir que cedo los hereditarios y que también se incluyen los que me corresponden por la indivisión postcomunitaria de la ganancialidad con el causante. O sea que estoy en un doble estado, el hereditario y el de la comunidad conyugal. Entonces tengo que expresarlo, ahora vamos a ver un modelo. Este alcance, como les decía, debe estar de manera expresa. ¿Qué me pasó ante que no llegué a intervino otra colega, en un expediente donde habían varias herederas, pero el expediente tenía tantos cuerpos por incidentes habidos por los herederos, donde en un principio no aceptaban a las cesionarias de la cónyuge supérstite. Ese inmueble, un terreno baldío, la cónyuge supérstite cedió conforme a la redacción de la escritura de cesión incorporada al expediente, decía que cedía los derechos en su carácter de heredera a esta persona, que era una persona que la cuidó durante la enfermedad tanto al marido y que le seguía acompañando a ella en ese momento. La cesión fue a título gratuito. Si nosotros, al momento de analizar los antecedentes de la declaración de los bienes o del inventario habido o de los informes registrales incorporados al expediente o consultados manualmente o pedir informe escrito, lo vamos a encontrar si esos bienes son propios o gananciales. En este caso era el único bien ganancial, pero la expresión no estaba que era de la cuota parte de los gananciales, sino que decía como heredera. Estamos hablando de la indivisión como heredera, no como la comunidad de ganancias. Pero también acá hay fallos. ¿Qué pasa si es antes de la reforma o después de la reforma? Si esto es antes de la reforma, al existir solamente un bien ganancial, por más que diga heredera, no tendría razón de ser la cesión ante un bien inexistente si no fuera el único ganancial que fue declarado en el expediente, lo cual tendría eficacia ante un antecedente siendo antes de la reforma. Si esa cesión decía como heredera y no decía precisamente como hoy tiene el 2308, lo que tiene que ver con la indivisión comunitaria del cónyuge, ahí sí es observable. En ese expediente, como en un principio quería de que se deje constancia de lo que había sido designada, después bueno, fue designada otra colega, pero se presentó un escrito para que las partes ratificaran de que esa cesión incorporada ya por el año 80 y pico, los herederos consideraban de que cuando dijo heredera, en virtud de estos artículos, el de Vélez, el 3576 y el 2433 y el 2308, en realidad se refería a los gananciales. ¿Qué dijo el juez? El juez dijo, corresponde al accedente que determine cuáles son los alcances de lo que ella quiso ceder. No se pudo obtener esa afirmación porque la accedente también estaba fallecida. Fíjense cómo hay cadenas de sucesiones
Pero en ese caso tenemos que tener también la jurisprudencia para saber qué ocurre, qué dijeron los fallos respecto de la sesión, que contengan la expresión, lo que no contengan la expresión, qué bienes están dentro del acervo hereditario, como para nosotros tener una definición dentro de nuestro informe de los antecedentes que hacemos del expediente judicial, para tener la certeza luego de intervenir o no en las disposiciones de los bienes. Otro de los temas es qué pasa con el 1002. El 1002 de las inhabilidades. En el inciso B tiene que ver con los abogados. Que los abogados no pueden adquirir los bienes que sean litigiosos. Esta es una consulta en el cuaderno de consultas notariales que tiene la provincia de Buenos Aires, donde hacen referencia a si es válida o no la adquisición de un tercero adquirente de buena fe. En la sesión de derechos hereditarios sobre la vivienda terminada del año 2017, y hay un único heredero. Si pensamos que existe solo un heredero, podemos imaginarnos que no habría litigio. Por eso, el escribano Lambert, en el análisis de esta respuesta, lo que hace es analizar desde la posición de López de Zavalía, analiza los términos de litigiosidad, si hay o no litigiosidad, y si debe tomarse a lo que tiene que ver con la cesión de derechos como un proceso litigioso o no. Y acá entramos con esta incumbencia que queremos de hace un tiempo obtener las sucesiones que nos va a mostrar, pero me acuerdo ya en mi primer jornada Nobel, en 2005, allá hace tiempo, ya se había tratado el tema de las sucesiones con intervención notarial. Que si tomo los términos de la escribana Karina Salierno, ella dice, no se trata de una jurisdicción voluntaria cuando nosotros tratamos de tener esa incumbencia. ¿Por qué? Porque la jurisdicción lo tienen los jueces. Nosotros tendríamos que hablar de procesos no contenciosos para lo que es como nuestra incumbencia, porque no somos jueces para hablar de jurisdicción. Entonces me parece correcto el término de procesos no contenciosos, hablar de jurisdicción voluntaria, como lo venimos repitiendo en varias jornadas sobre este tema. De esta manera, si decimos de que si es o no un proceso, si es voluntario, si es litigioso o no, toma las definiciones y hace referencia a si existe controversia, si existe una litis, alguna medida cautelar trabada sobre el inmueble, donde se pueda publicitar de que si ese inmueble está en litigio o no. Todo esto pensando en que si es esa escritura de cesión de un único heredero a un abogado patrocinante, encuadra o no en ese 1002 de la inhabilidad, donde directamente, si tomamos a rajatabla ese 1002, decimos que los procesos sucesorios son litigiosos, directamente no tendría posibilidad de unificarse esta escritura. Sin embargo, él analiza y termina tomando también la temporalidad, si ese litigio aún es actual, o si ya fue concluido, si tiene una sentencia firme, a lo que viene a decir, bueno, hay una sentencia firme, nadie se presentó, no es litigioso, y por lo tanto menciona la adquisición legal para que el tercero, basado en el artículo 392 segunda parte y en 1894 del Código Civil y Comercial, basada en la buena fe. Los autores sobre excepción, en todos los fallos también se hace mención, y que en ese fallo del boleto se hace mención mucho a la buena diligencia del cesionario, que puede recurrir a un escribano o buscar la posibilidad de obtener esa información de los asientos registrables para poder decir, fui diligente, hay buena fe en mi adquisición, con lo cual, con un pedido de informe me noticia en qué condición estaba lo que yo iba a adquirir. De esa manera, también hace referencia la adquisición legal sobre la buena fe. Buena fe que también nosotros siempre confirmamos de la buena fe diligencia.
Llegamos al último artículo vinculado a la cesión de bien determinado. El otro día, cuando Analía preguntaba del escribano Javier Moreira de por qué se consideraba cesión-partición, y la cesión-partición, ¿por qué se considera que este artículo acá sí dice que se remite a las reglas de la compraventa, se remite a las reglas del contrato que corresponda, si fuera gratuito la donación o si fuera oneroso la compraventa o la permuta? Porque aquí, si bien hay discusiones doctrinarias, como él comentaba, si debería instrumentarse como compraventa o como donación, sin embargo, las posiciones mayoritarias y la mayoría de las provincias terminan aceptando este tipo de instrumentos, de figura jurídica, de cesión sobre bien determinado, pero la eficacia condicionada a que al cedente le sea atribuido en la partición. Pero estas cesiones no son una compraventa, no son una donación ni tampoco una permuta. Es la figura que es, pero se rige por las reglas de esa figura al momento de la instrumentación. Esto es ratificado en la jornada de Mar del Plata del 2015. ¿Qué pasa con los testimonios de la escritura de cesión y las ulteriores copias? Conforme al 308 se deben pedir a las partes. ¿Qué ocurre si una intervención donde, independientemente del número de cedentes, tenemos dos cesionarios y expedimos un testimonio a favor de los dos cesionarios, o sea, un único testimonio? Y estas personas terminan teniendo conflicto y el que tiene en su poder materialmente ese testimonio nunca inició el proceso, nunca se presentó el proceso sucesorio para obtener la adjudicación del bien, y la persona que no porta, sea la copia o el testimonio, quiere regularizar. ¿Podemos nosotros como escribanos pedir una copia, si intervenimos obviamente, al cesionario que no tiene el testimonio en razón de que se expidió para a dos conjuntamente, a los dos cesionarios en forma conjunta, y que él no quedó con un ejemplar? Si nos ponemos a pensar, y me ha pasado el caso de pensar de qué pasa si esta persona realmente, por más que no haya extraviado, debemos nosotros cumplir con este artículo y pedirle un testimonio. Según lo que sigue el artículo, dice que puede pedirse una copia simple, o sea, el ejemplar puede ser una copia simple, pero una copia simple a ese cesionario que no quedó con el testimonio original no le va a servir una copia simple para presentarse en un expediente sucesorio. Ahora, si pensamos en los honorarios que va a tener que pagar nuevamente este cesionario, ¿por qué? Porque no es un segundo testimonio, es un primer testimonio para el cesionario que no tenía y que quiere valer su derecho en un sucesorio. Esta persona nos tendría que presentar una nota, porque el testimonio no está extraviado, pero debe presentarnos una nota invocando la causa de que por qué nos está pidiendo un ejemplar para él. En esa nota diría de que la cesión que se firmó en tal fecha respecto de tal inmueble, el ejemplar o el testimonio quedó en poder del cesionario tal, y que él, a los fines de presentarse en el expediente sucesorio, requiere también para él un primer testimonio. O sea, acá no sería un segundo, sería un primer testimonio para ese cesionario. Si estos a la vez hubieran otorgado en forma conjunta un poder para que el abogado haga toda la presentación, ¿cómo subsanamos de aquel que, además de quedarse con el testimonio de la sesión, también se quedó con el poder? Allí podríamos pensar en un nuevo poder, pero a la vez como primer punto de la escritura, proceder a la revocación parcial del poder que fue otorgado conjuntamente con el otro cesionario, de manera que el otro cesionario se va a quedar con el ejemplar que, por más que diga cesionarios, pero el poder va a servir solamente para él, si en algún momento se lo entrega al abogado, y este otro tendría, pagando nuevamente los honorarios y
escritura, un primer testimonio para él y a la vez un nuevo abogado donde revoque el otro abogado y otorgue poder al nuevo. Sería una solución a los fines de esta temática de los testimonios de ulteriores copias. Para aquellas provincias que tienen registro especial de anotaciones de las sesiones, a la vez también tienen que pedir informes de estado de dominio para expedir las copias. O sea, acá no, porque no tenemos un registro especial. Vamos a ver uno de los proyectos para así avanzar. Vamos a ver puntualmente el de la sesión de la inhibición postcomunitaria. Uy, estamos re con el tiempo, ya terminamos. Solamente la parte puntual vamos a mirar después de la comparecencia. Lo resalté acá por si es de otra provincia. Pero acá, fíjense, cuando decimos que transfiere a título de sesión todos los derechos de acción y obligaciones patrimoniales que le corresponden en herencia respecto de los bienes de cualquier clase y naturaleza. Acá se ve la universalidad. Y acá viene la expresión que hablábamos del 2308, dice incluso los que le corresponden en la división postcomunitaria por extinción del régimen de comunidad de ganancias que integraba con el nombrado causante. O sea que la expresión debe estar en la escritura conforme al 2308. Luego vienen las cláusulas de estilo y acá fíjense que se cumple el medio bancarizado que hablábamos en las leyes. A la vez, si el expediente estuviera abierto o no, debemos tener presente las comprobaciones judiciales si estuviera abierto el sucesorio y si no estuviera abierto, las partidas que deben ponerse en conocimiento para que pueda el cesionario tomar la posición del cedente. Un caso particular, brevemente, así entra, no, esta no es de un cesionario con apoderamiento, pero además en esta sesión, como muchas de las personas quizás tengan construidos sus inmuebles independientemente de las medidas lineales, si cumple o no las ordenanzas a los fines del nuevo mensural y obtener una mensura de división de condominio, en este caso particular, no se daba la situación, con lo cual se pactaron especificaciones que debía respetar el cesionario. El título causal del causante era una prescripción adquisitiva con 5 hijos. A los fines de que uno de esos herederos pueda ceder, se solicitó la intervención de un agrimensor para que realice un croquis dividiendo en 5 fracciones lo que ya estaba construido. Y fíjense, entre las especificaciones, bueno, que son titulares, que ninguno ha tenido sucesiones abiertas, pero acá, bueno, que son estos, fallecidos, declaran heredero a sus hijos, que ninguna de las sesiones han sido abiertas, cómo lo adquirieron, que en el inmueble se encuentra afectado el bien de familia, toda la ubicación, cuáles son las fracciones del proyecto del croquis, que acá concurrieron los otros coherederos a confirmar la cesión onerosa que realizó uno de ellos, y se fue especificando de que cualquiera podía hacer la vía de subsanación para que este cesionario obtenga la titularidad del bien. Y se fue especificando qué pasaba con los impuestos, con las instalaciones que a la vez pasaban por la parte del cedente, lo que tenía que ver con la afectación de ese bien de familia, cómo regularizaba el dominio, todos los fines de conformar los 4 herederos restantes para que este cedente pueda ceder a título oneroso y no tenga conflicto posteriormente el cesionario. Es decir, que siempre hay que tener presente
qué va a ocurrir en el futuro ante estas sesiones. Y lo último acá del tema tiene que ver con los aspectos impositivos que rápidamente voy a pasar, que es con la UIF. La UIF, la Unidad de Información Financiera, ustedes saben que nosotros tenemos esta obligación desde el año 2013, desde marzo de 2013, y ahora todas las normas de los sujetos obligados se están actualizando. De todos somos como 21 sujetos obligados, quizás más, cada vez tenemos más sujetos obligados que también nosotros debemos tener presentes en nuestras intervenciones. Y la UIF lo que está modificando en las normas y que está en proyecto también, que se está tratando a través del Colegio de CABA junto con el Consejo Federal, es una propuesta de proyecto para presentarlo a la UIF, y tiene que ver con los enfoques basados en riesgos. En riesgos respecto al requirente, denominado cliente en la resolución, respecto de la zona geográfica, de dónde viene, de dónde tiene los bienes, y respecto de los servicios que nosotros prestamos. Con lo cual nos encontramos ante una situación donde dice la resolución conozca a su cliente. Esta resolución, siendo que las sesiones sean onerosas o gratuitas, igual debemos tener el perfil transaccional de los requirentes. Las leyes de los medios de pago ya lo hablamos, la bancarización, y acá también se viene un proyecto, ya comentar un proyecto de la FIP, donde a partir de agosto de este año quiere implementar, vamos a ver si lo implementa, un impuesto a las ganancias para las operaciones en efectivo. ¿Sí? Las transferencias de dominio que se realizan en dinero efectivo, que por la parte de efectivo se pagaría el impuesto a las ganancias en un 2% de la alícuota, y también incluido por el impuesto a los bienes personales con un 0,75% de lo que está en el proyecto, sujeto a que aquel que tenga inscripción pueda imputarlos a cuenta de sus ganancias, y sujeto a resoluciones posteriores que ellos dictarían, entendiendo que lo harán en breve. Si esta resolución se dicta, aquel que no está inscrito en ganancias pueda recuperar lo que pagó por ese impuesto. Como primero pagás y después vemos si te recuperas el impuesto que ingresaste. Esto vinculado a lo del boleto también, de la bancarización, y por qué el juez decía que tiene que ver con una materia tributaria, que la eficacia del pago a los fines de la prevención de la evasión fiscal de estas leyes. El artículo 2 de la 25345 lo que hace es decir que esos pagos, al no ser eficaces, no van a ser computables, pero no significa de que la persona no haya recibido el dinero. Por eso nuestras escrituras, cuando pagan el dinero efectivo, incluimos, no sé si todos lo harán, de que las personas declaran la eficacia del pago y dicen que nada tiene que reclamarse, a los fines de tener en cuenta de esta prevención de la evasión fiscal. Vinculado al COTI, el COTI del Código de Oferta de Transferencias de Inmuebles, entrarían las sesiones de derechos hereditarios sobre bienes determinados, quedarían comprendidos en el inciso E de cualquier sesión de acuerdo, lo que tiene que ver con la transmisión de ese derecho. Y en su momento consulté a la FIP y me habían mandado un correo respondiendo de que sí encuadra en este inciso. Lo que tiene que ver por último el impuesto del sello, todas las operaciones, en este caso la cesión, a no tratarse de una transferencia de dominio, al ser onerosa y de bienes ubicados en nuestra provincia, o de universalidad a título oneroso, va a estar alcanzado por el impuesto del sello de la provincia con la alícuota del 1%. Hasta el momento no tenemos, como la provincia del Chaco, que en los expedientes judiciales los jueces ofician al ATP, que es la Administración Tributaria del Chaco, ofician para que se determine la diferencia del impuesto no ingresado y que solo se pagó la alícuota del 10%. Acá hasta el momento no tenemos esa instrucción o normativa como tiene la provincia del Chaco, con lo cual las sesiones tributan el 10%. Lo que tiene que ver con los FIP, que van a querer, no vamos a tratar porque eso ya es más debate, que también de paso ya les invito
a que participen en nuestras actividades que prontamente tendremos con la Comisión de Impuestos. Estas son las conclusiones, todas van a quedar en el PPT, acá en la página del colegio, lo que tiene que ver con la jornada de Mar del Plata, lo que tiene que ver con el del notariado Nobel y la del Congreso de Derecho Registral queda a disposición. Así que bueno, les agradezco que se hayan quedado acá.